Viernes de la segunda semana de Pascua, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor realiza el milagro, o como lo llama San Juan, signo de la multiplicación de los panes. Con ese milagro estaba preparando la revelación que inmediatamente iba a hacer. Iba a revelar el misterio de la Eucaristía. Iba a revelar que Él era el pan de vida bajada del cielo, que nos iba a dar de comer su carne y a beber su sangre. Iba a revelar que quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y que Él lo iba a resucitar en el último día. Misterio, como todas las demás verdades de nuestra fe, que los apóstoles y los primeros cristianos iban a celebrar o participar e iban a difundir aún a costa de sus vidas, y que desde un primer momento van a encontrar oposición y rechazo. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura de esta Santa Misa. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 34 al 42, cuando uno de los maestros judíos más reconocidos en aquellos tiempos, Gamaliel, exhortó a las autoridades judías: Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se dispersarán, pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos, y se expondrían a luchar contra Dios. La enseñanza que habían recibido de Cristo y la actividad que desarrollaban, por ejemplo, la proclamación de la buena nueva traída por Cristo, la celebración de los sacramentos como la Santa Misa y la administración del bautismo, son cosa de Dios, y por eso nada pudo dispersarlos. Y quienes a lo largo de la historia de la Iglesia lo han intentado, han estado luchando contra Dios. Pero esto ya lo había advertido nuestro Señor a San Pedro, cuando éste le proclamó Mesías e Hijo de Dios, y nuestro Señor le contestó: Lo que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y el poder del infierno no la derrotará. El poder del infierno, el demonio, el mal, los que están dominados por el mal han intentado, están intentando y seguirán intentando derrotar a la iglesia, pero no la derrotarán. Lo ha dicho Jesucristo, y Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Quienes se beneficiaron comiendo los panes que el Señor había multiplicado, lo van a reconocer como el profeta que Dios había prometido enviar, y por eso dicen: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesucristo es el profeta que el mundo judío estaba esperando y que el mundo entero de alguna manera también lo esperaba. Sus obras lo demuestran. Las profecías anunciadas por los profetas las cumple Jesucristo. El mismo milagro de la multiplicación de los panes está clamando que es el Mesías. Está demostrando que es Dios, que es todopoderoso, que con su palabra lo realiza todo. Pero la razón por la que realiza ese milagro de la multiplicación de los panes demuestra que es a la vez verdadero hombre. Jesucristo siente compasión por las personas que le están siguiendo, se preocupa por ellos, está interesado por su bienestar, por su alimento. Jesucristo enseña también con sus gestos, con sus actos, sus silencios, sus sufrimientos, su manera de ser, su compasión por los demás. Jesús mismo enseñó que quien diera de comer al hambriento y de beber al sediento, lo iba a hacer bienaventurado y le iba a dar en posesión el reino de Dios. Jesucristo, que nos advierte que al final de nuestras vidas nos van a juzgar por nuestras obras de misericordia, Él mismo las cumple, dando de comer a los que le seguían. Pero también es un llamado al cristiano a practicar las obras de misericordia como Él ahora, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Misericordia que nos llena de esperanza de alcanzar esa misericordia infinita de Dios de conseguir la vida eterna, y que también nuestro Señor nos lo prometió. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estos momentos, pero también siempre, que nos está tocando vivir con todo el mundo, son propicios para ejercer esa misericordia, aun cuando nuestras posibilidades se hayan visto disminuidas como todo el mundo. También ahora, o mejor aún, sobre todo ahora, la misericordia no está solamente en dar cosas materiales, sino y sobre todo la misericordia de la compañía, de la cercanía, de la sonrisa, del ánimo y la esperanza que hay que infundir en momentos en los que más bien pesa más el desánimo y el desaliento. Esto forma parte de nuestra fe, esto forma parte de nuestra condición cristiana. Este es el nuevo modo de vida que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo y que los apóstoles y la iglesia de todos los tiempos han hecho, a pesar de que les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Pero los apóstoles ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Las casas, los hogares, las familias cristianas es lugar donde se vive el Evangelio de Jesucristo, donde se recibe el Evangelio de Cristo, desde donde se anuncia el Evangelio de Cristo. Empecemos por nosotros mismos y por cada uno de nuestros hogares y familias. Vivamos allí ese nuevo modo de vida que nos ha traído nuestro Señor y que es nuestra fe. Que vivamos especialmente la misericordia, como nos lo enseñó Jesucristo, como Santa María, que visitó
acompañó y ayudó a su prima Isabel, a los jóvenes esposos de Caná de Galilea, a los apóstoles y primeros cristianos, cuando ya Jesús no estaba entre ellos. Recurrimos a la Virgen rezando la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y cada una de sus familias. Amén.